En Colombia hay comunidades enteras que fueron afectadas por la violencia sistemática de los grupos armados ilegales. ¿Qué puede hacer el Estado para reparar colectivamente los daños hechos a estas poblaciones? ¿Qué retos se enfrenta en este sentido? Lo primero que yo quisiera decir es que cuántos colombianos y colombianas saben que es Libertad. Es un corregimiento pequeñito situado en el departamento de Sucre, hace parte del municipio de San Onofre y ha vivido una historia muy particular. Este corregimiento tan pequeñito de una población en su mayoría afro ha vivido el horror. El terror se tomó las calles de Libertad y sometió a sus pobladores, quienes hoy recorren sus recuerdos para contar de qué magnitud fueron los daños que dejó la violencia. Este es un primer paso para determinar cuál debe ser la reparación colectiva apropiada para su comunidad. Bueno, vamos a hacer un montadito por aquí. Este corregimiento estuvo por 8 años tomado por un grupo paramilitar que comandaba alias El Oso, que trabajaba con un paramilitar también denominado alias Cadena. Antes, cuando estaban esa gente aquí, nosotros no podíamos hablar, no podíamos hacer nada. La época de más terror que se vivió acá y miedo acá en Libertad. Porque el Oso, sí, él desde que llegaba era amenazando, mostrando su poderío, y que según él era la ley en el municipio de San Onofre. Mataba aquí, yo veía, no podía ni decir ni ay, y ni podía siquiera ponerle unas velas, porque si él le daba la gana, ese era un perro que él mataba y no quería ni que siquiera nadie llorara, sino porque ahí el perro ese que mató. Les volteó totalmente la cultura, la lógica propias de esta comunidad, como era llorar a sus muertos cuando los mataban. No se atrevían ni a llorar duro, por miedo. Aquí la cultura siempre fue cuando un muerto se muere le hacen su velorio, se llama acá, es un novenario que llaman para otras partes. Se entierra el muerto y se le reza 9 días, 9 noches. Allí acuden los amigos, los familiares y todos. Pero ya cuando ellos entraron para acá, entonces ellos no aceptaban de que se hiciera el velorio, nada de que hubiera reuniones así en los velorios. Se aguantaba uno 9 noches velando, las casas llenas, en el día no cerraban las puertas, ni las casas vecinas, ni nada, todo eso estaba abierto. Los vecinos iban, llevaban agua, llevaban leña, ayudaban en las casas. Cuando ya entra el Oso, ya a uno le mataron a su doliente ya. No se hizo una noche de velorio, no se hizo nada porque uno no podía acostarse ni a las 9 de la noche, porque si ellos llegaban y encontraban ahí velando, entonces ya les reclamaban, vaya a acostarse. Es que nadie, porque cada vez que mataban a una persona ya uno ya se cerraba, que no quería ni pararse en la puerta. Una situación de violencia, como ha sucedido en nuestro país y en nuestras regiones, ha llevado a que la gente pierda totalmente esa confianza, cierre la puerta, se encierre, no permita que nadie hable con el de al lado, desconfía y por lo tanto hay un daño cultural y un daño del tejido social. Eso es un daño colectivo y por lo tanto se necesita una reparación de tipo colectivo. Bueno, hombre, vea, yo he llegado aquí, voy a pintar aquí, hacer un mural aquí en esta pared, a ver si ustedes me acompañan. ¿Cómo no? Entonces, bueno, vamos, yo comienzo. La reparación colectiva busca reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas por hechos de violencia, que en algunos casos, como el de Libertad, se prolongaron por varios años.
Reconstruir el tejido social y la confianza implica que haya garantías de no repetición. Esto quiere decir que la población pueda circular libremente por el territorio, expresar sus ideas y disfrutar de sus derechos como ciudadanos. En este proceso es muy importante la participación ciudadana, pues la reparación y la memoria de lo que pasó deben construirse entre el Estado y las víctimas. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes, a los que intervinieron en el mural, les agradezco mucho la presencia. Bueno, muchas gracias. Todas esas situaciones tenemos que trabajarlas para poder decir que estamos haciendo un proceso de reparación. Por eso digo, no es tan rápido, no es de un día para otro, no es llegar y ponerles aquí un parque y decir, no, es que ya esa es la reparación, no. Reparar realmente tiene varios componentes, como ya ustedes lo conocen, es la rehabilitación psicológica, la rehabilitación física en algunos casos, es la restitución de los derechos, es la satisfacción. Aquí no podríamos decir que el pueblo está satisfecho porque todavía no ha tenido un proceso de reparación. Es también la memoria, cómo vamos a reconstruir la memoria de lo que pasó para que nunca más vuelva a suceder. O sea, cómo evitar que esta población jamás vuelva a tener episodios como los que tuvo. Y es también garantizar la seguridad y lo que se llaman en reparación garantías de no repetición. En términos de reparación colectiva, Colombia está aprendiendo todavía. Es importante que estos procesos se construyan en consulta con las poblaciones y no como imposiciones desde afuera. En este sentido, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación extrae lecciones de los pilotos de reparación como Libertad para recomendar el Plan Nacional de Reparación que el Estado colombiano deberá asumir. La reparación tiene que ver con los daños que son producto de las violaciones de los derechos humanos, mientras los programas sociales y las entidades del Estado deben garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población para poder sobrevivir y crecer como comunidad. Pero, ¿cómo puede el Estado avanzar en un proceso de reparación cuando las condiciones socioeconómicas de muchas comunidades continúan en grave deterioro? Es una comunidad que llegó a tal pobreza que no hay alimentos, o sea, no hay activos para producir. Los marranos y las gallinas fueron robadas por este grupo. Para que tengan los mínimos vitales de que estamos hablando, se necesita como una presencia estatal institucional que garantice eso, que ellos puedan producir algo, tener granjas comunitarias o alguna forma en que la comunidad pueda realmente comer, porque aquí hay necesidades muy urgentes como comer. Hace más o menos un mes un niño murió por desnutrición, de manera que son necesidades muy importantes, pero que si no se resuelven son un obstáculo para la reparación. Entonces reparación colectiva podrá darse en la medida en que se puedan superar estos obstáculos y que para mí no tienen otro nombre sino instalación del Estado Social de Derecho en esta comunidad. Yo creo que el principal reto al que se enfrenta un Estado para lograr desarrollar un proceso de reparación colectiva a nivel nacional es identificar precisamente cuáles son los diferentes niveles de responsabilidad que existen frente a los graves hechos que tuvo que soportar el pueblo colombiano durante muchos años de violencia. En el caso concreto del corregimiento de la Libertad, es importante reconocer que no hubo responsabilidades solamente referidas a los grupos armados ilegales, sino que tuvieron que ver con diferentes niveles del Estado que permitieron el ejercicio de un control paramilitar durante más de 8 años sobre una población. El hecho de haber presencia paramilitar acá es más responsabilidad del mismo Estado que de pronto de los mismos grupos paramilitares, porque ellos no hicieron presencia y que hubo unos daños, que se hicieron en la comunidad y que esos daños hay que restituirlos. La Ley de Justicia y Paz, la Ley 975, en el artículo 49 dice que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación debe diseñar un Plan Nacional de Reparación Colectiva. La comisión, para poder llegar a ese plan, lo que hizo fue escoger unas experiencias piloto en las que estamos y sobre la base de estas experiencias va a diseñar el plan.
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación tomó la decisión de iniciar los planes piloto en un grupo de comunidades afectadas por el conflicto que fueran representativas de la diversidad cultural, étnica, geográfica y socioeconómica de nuestro país.